Bueno, este es un tema que no me resulta muy fácil encarar porque es un tema muy repetido y los temas repetidos cansan, pero como realmente estoy viendo a través de los comentarios y las preguntas, las consultas, que una mayoría, y digo mayoría porque no es la totalidad, hay muchas excepciones por supuesto, pero la mayoría no toma idea exacta de lo que es un recorte. En primer lugar, me doy cuenta que no disponen, cuando es posible, yo sé que es posible, contar con más de un cortador, como estoy aconsejando desde hace mucho tiempo, y veo también cómo se, en cierta forma, desilusionan cuando sus cortes no son tan perfectos como quisieran. Los cortes no son una cosa que se producen automáticamente. No hay ningún cortador, yo lo he dicho otras veces, que sea algo mágico. Además, cada uno tiene un mecanismo distinto para trabajar, un comienzo distinto, aunque el principio sea el mismo, que es el de la diferenciación de colores. Pero de todas maneras, hay que insistir con los cortadores y, como dije también ya varias veces, no todas las imágenes se prestan para el mismo cortador. Por eso tener uno solo suele ser insuficiente. Es común que sea insuficiente. Imágenes que se recortan bien con uno no se recortan bien con otro. Tienen los recortadores muchos recursos. Hay que practicar mucho con ellos para ir viendo con cada recurso que nos presentan cuáles son las posibilidades que tenemos de ir recortando una imagen, que además muchas veces requiere que se combinen una serie de esos recursos que tiene el cortador para ir haciendo un recorte bueno. Yo he dicho otras veces, cuando de alguna forma han ponderado mis recortes, que hay muchas horas dedicadas exclusivamente a recorte. Yo voy a hacer, y por eso digo este video no me resulta demasiado fácil, voy a hacerles en lo posible una referencia lo más rápido que me sea posible. Voy a hacer una sola muestra de un recorte de una parte nada más de la imagen. Y voy a hablar de lo que es recortar imágenes simples como esta que están viendo ustedes acá, y recortar imágenes con fondos muy complicados, porque esa es otra de la cuestión, o de las cuestiones que se me plantean siempre. Es cierto que cuando se hace la demostración de un recortador, generalmente, sobre todo los laboratorios que lo elaboran, y algunas de las personas que hacen videos, eligen imágenes que son muy simples, y después, cuando se quiere llevar a la práctica el recorte de una imagen complicada, ahí comienzan las desilusiones. No hay un recortador, salvo que la imagen sea absolutamente fácil de recortar, pero no hay ningún recortador que de primera intención saque una imagen recortada impecable. Siempre requiere un retoque dentro del mismo cortador y además un recorte posterior, o un retoque o varios retoques posteriores dentro del mismo Photoshop una vez que se haya salido del cortador. Esto es un trabajo que, para aquel que quiera una imagen recortada en forma perfecta, no tiene forma de evitar. Yo les voy a ir dando algunas pautas, voy a hacer comentarios como les digo, y ustedes van a ver. Esta es una imagen, por ejemplo, que es muy fácil de recortar. Tiene un fondo único, blanco para más, con una imagen que resalta muy bien, porque no tiene colores que se pudieran confundir con el blanco, salvo muy pequeños lugares que realmente no influyen para nada. Entonces esto es algo que se podría recortar incluso con la varita mágica, o se podría recortar, por ejemplo,
con nuestro borrador de borrador mágico, que es el borrador de fondos. Imagínense que si yo lo único que hago es ir tocando así, ya estoy prácticamente recortando la imagen completa y habría muy poco que tocar después, ya prácticamente está recortado. Bien, esto ocurre solo con esta imagen, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a hacer recortes siempre así, porque muchas veces, ya se me ha planteado, quieren quitar del fondo figuras de a lo mejor una foto familiar, para cambiarle el fondo simplemente. Y ahí no siempre la cosa es tan simple como esto, que es una foto de estudio. Después tenemos, algunos son fáciles, otros medianamente fáciles, y otros no tan fáciles, y otros bien complicados. Pero todos pueden ser hechos si nosotros nos proponemos realmente. Fíjense que esta imagen también tiene un fondo casi completamente liso, pero es una imagen que tiene cabello aquí, un cabello muy fino, que no todo recortador recorta perfectamente, de manera que esto requiere otro tipo de trabajo. Después tenemos esta imagen donde es muy complicado aparentemente el fondo, pero con la forma en que está tan bien definida la imagen, con las luces que tiene, por ejemplo en esta parte del cabello, que es una de las partes que ya sabemos que son nuestro problema, esta pequeña luz de reflejo que tiene en las piernas, todo esto de todas maneras hacen que este no sea un recorte de los más difíciles, aunque aparentemente con todo este entorno que tenga sea un recorte difícil. Luego tenemos un recorte como este, donde hay algún tipo de complicación. Por ejemplo, la transparencia de esta zona y la transparencia de muchas partes de esta tela que se ve que es transparente, esta tela rosada que tiene aquí. Aquí la definición no es el mismo negro de las calzas, no es el mismo negro el de los calzados, de manera que, porque se fuman un poquito, eso nos quita un poco de posibilidades. Aquí la piel es de un tono bastante parecido con esta parte del fondo, lo mismo que esta mano y la cara. Todo eso son detalles que nosotros tenemos que ir viendo. Fíjense esta imagen, aparentemente hay un oscuro sobre muy oscuro también. Sin embargo, es una imagen que, según el recortador que se utilice, es una imagen fácil de recortar, aunque no lo parezca. Siempre, además, que tenemos ropa, por ejemplo, o con mucho estampado, flores, cuadritos o rayas como esta, también eso influye. En este caso no se complica tanto porque el borde es muy negro, entonces se separa perfectamente del otro borde. La otra cuestión es que las imágenes tienen que estar bien definidas. Tienen que ser imágenes buenas. Cuando nosotros tengamos imágenes de mala definición, es preferible no cortarlas, a menos que pasemos por algún plugin o dentro del mismo Photoshop logremos definir, acentuar bien los bordes, como para que después el recortador reconozca sin tanta complicación. Fíjense que acá tenemos una imagen que tiene un fondo muy complicado. Muy complicado porque, por ejemplo, en esta zona de acá, con los instrumentos de la persona que está atrás, complica mucho eso. Esta parte de la pierna se combina demasiado o se confunde demasiado con los tonos del piso de esta zona. Eso es otro gran problema. Y luego tenemos todas estas rayas del empedrado de esta calle que cuando hagamos el recorte van a aparecer y vamos a tener que ir retocando. Esto, sin embargo, pudo ser sacado, ahí lo tienen ustedes, sin ningún problema. Yo puedo oscurecer un poquito más
este fondo. Vamos a oscurecer directamente desde acá para hacerlo más rápido y que ustedes vean bien. Fíjense que la imagen fue bien recortada. Ahora, este recorte, con el fondo que ustedes vieron, con ese fondo, esto no fue nada fácil. Acá no solo me requirió el trabajo del cortador al máximo de lo que el cortador podía dar, sino que luego tuve, como en la mayoría de las imágenes recortadas, tuve no poco trabajo dentro de Photoshop, que generalmente el trabajo se limita al uso de la herramienta borrador y la herramienta pincel histórico para recuperar zonas que se habían perdido un poco, porque cuando las imágenes no son muy bien definidas, los bordes obviamente no están bien definidos. Entonces comienzan a aparecer esos bordes muy esfumados que no sabemos bien cuál es la parte real y cuál es la parte del entorno o el fondo de la imagen que hay que eliminar. Por eso es que insisto yo sobre esto, porque veo, como dije, que generalmente creen que esto es una cosa de mucha facilidad, pero para aquel que quiera obtener un recorte satisfactorio en todo sentido, debe saber que va a tener trabajo. Por supuesto, como ya dije muchas veces, todo va a depender de la exigencia para sí mismo que tenga cada uno. Si se conforman con un recorte cualquiera, entonces no tienen problema. Pero si lo que quieren es la perfección máxima que se pueda lograr en un recorte, entonces van a tener mucho trabajo. Eso yo ya les anticipo. Y luego tenemos una imagen como esta, y fíjense que es muy simple. Esta imagen está muy simple, pero cuando vayamos a recortar, esta parte de la hoja del libro y esta parte superior de la cabeza tiene un tono que se confunde tanto con el fondo, lo mismo que acá, que si ustedes prueban con una imagen similar por lo menos, se van a dar cuenta que van a tener que trabajar. Hay cosas que nosotros para recortar incluso tenemos que combinar herramientas. Alguna vez yo se los mostré en un video y les dije, hay veces en que nosotros, una vez que hemos terminado el recorte y cuando comienza el trabajo dentro del propio Photoshop, entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que utilizar mucho la pluma también. La pluma no está hecha como yo les mostré muchas veces, está hecha por ejemplo para un contorno como este, porque tenemos incluso acá nuestra herramienta de selección mejor dicho, de lazo magnético. El lazo magnético en zonas así, con un fondo simple, trabaja muy bien, pero si no, tiene sus complicaciones. De manera que la idea básica de esto es hacerles ver que no es todo fácil. Mejor dicho, no hay nada tan fácil como para que sea automático, salvo imágenes como la primera que les mostré, que prácticamente se recortan solas. Así como yo les mostré con la goma, también tenemos la varita mágica con sus pequeños detalles que podrían ser mejores, y también tenemos nuestras herramientas de selección rápida. Ahora voy a mostrarles esta última, y fíjense que este es un fondo muy complicado. Para aquellos que quieren complicación, acá tienen un fondo complicado, de manera que yo voy a tratar de ser muy rápido. Voy a recortar nada más que un pedazo de esta imagen para que ustedes vean que sí se puede recortar, pero cuál es el trabajo que esto lleva. Como siempre, se duplica la capa por muchas razones, porque una, para preservar primeramente la imagen original, y segundo, porque muchas veces luego, para poder retocar nuestro recorte, necesitamos tener el original a la vista para poder ver qué falta o qué sobra.
Debajo de la capa que seleccionamos siempre conviene, apretando control y creando una nueva capa, crear una capa debajo y darle un color, que yo en este caso le voy a dar un color azul, no muy claro ni muy oscuro, ustedes ya ven acá, y ahora selecciono la imagen y voy a ir a uno de los recortadores. Yo, fíjense que a través de mis videos, de 180 videos que llevo, o 181, no recuerdo, este será el 182 quizá, hay 17 videos sobre recortadores. Esos 17 videos abarcan una gama bastante importante de recortadores. Y hay algunos en los que yo tuve que hacer más de un video para mostrar distintas posibilidades que tienen. Incluso está el filtro extraer, que es un filtro que a partir de la versión CS4 ya no viene, pero que, como dije también otras veces, se puede agregar bajando de el sitio de Adobe, en forma gratuita por supuesto, se puede bajar y agregar al CS5 y al CS6 incluso. Lo que pasa es que como es un recortador teóricamente más básico, muchos no le dan importancia y se resisten, pero yo les puedo asegurar que vale la pena tenerlos para muchas oportunidades. Bien, lo primero que voy a hacer acá en este caso es resaltar un poquito los bordes, y para eso lo que voy a hacer simplemente es venir al filtro enfocar y darle un pequeño enfoque. Con ese pequeño enfoque yo lo que hago es delimito más todavía la diferencia de los colores, como a esta manga y este pantalón del personaje que está atrás. Bien, vamos a ir entonces a filtros y voy a ocupar un filtro que es de los mejores. No quiere decir que sea el único, pero saca bastante a flote muchas cosas. Le damos OK, se nos abre esto, y para trabajar tranquilos, acá tenemos ya, los que hicieron recortes ya saben, la herramienta de aumentar, porque no hay necesidad de matarse tratando de seguir los bordes en este tamaño. Entonces yo aumento y traigo a lo que me parece que me va a quedar más cómodo. Este pincel que estoy mostrando, que se puede cambiar de tamaño, como ustedes saben, tanto desde aquí donde dice tamaño del pincel, como presionando la tecla control y la tecla y las teclas no de paréntesis sino de corchetes, izquierdo o derecho. Con eso aumentamos o achicamos, pero tiene a veces sus saltos. Acá vamos a cortar hasta acá nada más esta imagen, y ustedes van a ver qué es lo que pasa con todo este fondo que tiene acá alrededor. En primer lugar, es conveniente que no sea tan grande el pincel recortador, porque cuanto más pequeño dentro de lo que a nosotros nos resulta posible manejar, porque depende del pulso, como dije muchas veces, que ni siquiera para aquellos que tienen buen pulso todos los días está en la misma forma, y menos los que ya tenemos algunos años, que tenemos nuestros días muy buenos, pero tenemos nuestros días muy malos. Entonces yo comienzo a recortar sin ningún apuro, y donde tengo zonas rectas como esta, acá viene el uso de la herramienta Shift, de la tecla Shift, que muchos me preguntan qué hacer. Cuando nosotros tocamos un punto y luego otro presionando la tecla Shift, se nos traza una línea de un solo tirón, una línea, pero es recta. Entonces yo toco acá y ya tengo de un solo tirón mi línea. Esto a mí me facilita mucho, por ejemplo, todo esto que estoy haciendo. Fíjense que esto podría ser así, pero yo lo hago así y me resulta cómodo. Acá donde ya la cosa es más curva, entonces lo tendré que hacer a mano alzada. Cuanto la herramienta sea, como digo, más fina, vamos a tener una posibilidad de que se metan dentro de nuestro recorte menos cosas que molesten. Acá lamentablemente, como está la mano de esta otra señora, yo la tengo que sacar, pero estoy haciendo con mi tecla Shift apretada,
esta parte, acá no porque es otra cosa, y vamos a hacer un recorte nada más que de esto. Ahora fíjense las vueltas que yo di para ir haciendo este recorte. Acá me sale un poco grueso, entonces yo toco la tecla que me da el pincel verde, y como todo es verde, yo con esto elimino un poco para hacerlo menos notable, y como dije, para hacer que se me mezclen menos las cosas del fondo. Bien, voy entonces, me dice que no puedo completar, por lógica, porque primero tengo que llenar de rojo todo lo que no quiero. Vengo a que me computarice la máscara y ya tengo. Ahora fíjense que a pesar de lo aparentemente tan simple como es esta imagen, con todo el fondo que tiene, presenta las zonas grises, que ustedes ya saben que son zonas que van a quedar transparentes. De manera que nosotros tenemos que comenzar a perfeccionar. La ventaja que tiene con respecto a otros, en ese sentido por lo menos este cortador, es que cuando nosotros con el pincel verde vamos a recuperar, al tocar zonas que tienen el mismo grisado, llamémosle así, fíjense cómo recupera todo lo que es lo que se toca, digamos, de ese grisado. Hay otros plugins que no, que nosotros tenemos que tocar parte por parte, y entonces se vuelve un poquito, a veces no tan poquito, más complicado. Acá donde ya estamos viendo que nos está sobrando algo, que son por ejemplo esta punta blanca, esta sombra blanca, acá entonces nosotros vamos al pincel para eliminar y solo tocamos. Muchas veces tenemos que volver a tocar la zona que queríamos recuperar, porque con el borrado el plugin nos toma también un poco de el retorno, digamos, a eso que está molestando. Acá nos está molestando esta parte, que es este blanco que está acá cerca del brazo. Bien, yo con mi pincel rojo entonces toco acá y con eso elimino y recupero un poquito esto que había perdido. Bueno, así vamos haciendo. Fíjense que acá la mano tiene mucho alrededor, y aunque los colores sean distintos, siempre hay un problema con la piel, sobre todo, más allá del color que tenga. Ahora nosotros, así como vamos retocando en la máscara, también nos ofrece la posibilidad de retocar aquí en la figura, y cuando nosotros retocamos en la figura surte el mismo efecto en la máscara. O sea que si yo acá quiero eliminar algo, solo tengo que tocar acá y también se me elimina acá. Ustedes están viendo que se elimina. Bien, esta parte, claro, es muy simple. Está el blanco sobre el negro, pero acá comienza la parte de sombras y la parte de la mano de esta otra persona. De manera que vamos a tocar dentro de la imagen original, vamos a tocar acá, y con nuestro pincel borrador también dentro de la imagen original vamos a tocar. Aquí aparece una manchita que es la pierna de este señor, que parece que tuviera una bermuda, un pantalón bermuda, y entonces aparece también acá. Esto que me pasó a mí les debe pasar a muchos, y no es que seamos tan distraídos, o sí, pero es porque en vez de tocar con el pincel verde como ahora, yo toqué con el rojo y entonces obviamente me borró. Pero eso, tocando control Z, como se hace en Photoshop, ya sabemos que eso puede ser eliminado. Acá estas zonas chicas tenemos estas otras herramientas donde venimos, tocamos acá y con eso sacamos el borde. De todas maneras no nos va a dar un borde tan perfecto seguramente, porque algún problema puede tener. Una vez que tengamos nuestro recorte hecho, venimos a lo que se llama el keep, que es la muestra de lo que va a ser. Y fíjense que yo voy a ampliar un poco esto,
Y fíjense cómo acá nosotros tenemos algo que no se había visto y que no aparece acá. De manera que con nuestro pincel rojo vamos a tener que ir tocando un poquito esta zona que no corresponde que estén. Acá con este otro pincel más chiquito yo voy a tratar de sacar, no siempre se logra todo, no porque el plugin no sea capaz, sino porque, como digo, el tipo de imagen a veces hace que la cosa se complique. Bien, zonas que nosotros consideramos que no tendrían por qué darnos problemas, sin embargo nos dan problemas. Acá fíjense que esta parte de la manga que coincide con la proximidad del cuerpo de la persona que está al lado tiene sus vueltas, porque es lógico, porque teníamos esta mano, porque tenemos esta sombra, y entonces nosotros tenemos que ir recuperando y borrando, recuperando y borrando. Esto es así. Yo quise hacer este video, que ya les digo, no creí que me fuera a resultar fácil, como no me está resultando, pero de todas maneras valía la pena, porque como les digo, yo noté mucha duda o mucha creencia falsa de lo que es hacer un recorte. Un recorte implica todo esto, y aún así yo no tengo el recorte perfecto que hubiera querido. Este plugin tiene la ventaja de decir, por ejemplo, acá que vamos a recuperar en alta calidad los colores frontales, de manera que vamos a hacer trabajar, que acá dice que es un trabajo lento. Claro, lento, ya dije otra vez, depende del computador de cada uno, pero fíjense cómo nos eliminó una serie de halos. No obstante eso, tenemos que tocar un poco siempre, tanto para quitar como para recuperar, porque esta imagen es como es. Y vuelvo a repetir, no todas las imágenes reaccionan de la misma forma ante todos los cortadores. Aparentemente esto está muy bien, aparentemente, de manera que ahora yo puedo darle OK. Bien, una vez que le di el OK, voy a sacar ya la imagen esta, porque total tenemos esta otra de fondo. La voy a ampliar a esta imagen y vamos a ver que hay cosas que acá es donde va a intervenir Photoshop. Si nosotros pretendemos recuperar cosas con el pincel histórico recuerda exactamente la imagen original y en el lugar de la pantalla donde la pusimos. De manera que antes que nada, porque a veces queremos cambiar un poco el color, queremos hacer más definición, queremos mover la imagen, antes de hacer nada de eso, tenemos que saber que hemos terminado de utilizar el pincel histórico. Y fíjense que yo toco, por ejemplo, el pincel histórico acá, y acá me doy cuenta que tengo una parte de la figura que no está completa, de manera que simplemente toco y voy con mi pincel histórico haciendo los retoques correspondientes y recuperando zonas. Hay pequeñas zonitas, a veces zonas muy imperceptibles, donde el pincel histórico hace su trabajo. Luego tenemos el borrador, pero el borrador normal, el común, digamos, al que le vamos a dar también dureza, y vamos entonces a retocar, no en el fondo por supuesto, sino en la figura. Vamos a retocar esta parte de la manga que no estaba, pero vamos dejando bien definido esto. Ese es el punto del retoque, la definición que nosotros le vamos a dar a los contornos para que el recorte sea absolutamente perfecto. Yo estoy borrando todo lo que no debe ser porque no tenía la imagen. Y acá hay una partecita que tengo que recuperar, como vieron, de la manga, de la mano sobre la manga, o sobre no la manga, sino el resto de la ropa.
Si acá nos quedó faltando algo, también el pincel histórico va a hacer su trabajo. Acá tenemos un borde del sombrero, y en fin, así vamos a ir tocando nosotros para tener una imagen realmente de un acabado perfecto. Por eso digo, muchas veces ustedes ven los recortes, creen que es algo muy rápido, o en todo caso creen que ustedes son los que fallan. Sí, es cierto, son ustedes los que fallan, pero en el sentido de la perseverancia nada más. La perseverancia y la que es lo mismo, la constancia de no aflojar para que puedan obtener y se sientan satisfechos de lo que han obtenido. No se olviden nunca, cada imagen es una cosa distinta. Cada cortador hace lo posible, pero no todas las veces, teniendo uno solo, lo hace todo. Bien, yo espero que sea de alguna utilidad esto, que es en realidad un tutorial más de consejos que de enseñanza, porque aunque a algunos le parezca quizá que es un poco insistente los de los recortes, y yo también estaba pensando que después de 17 tutoriales de recorte, este casi que sería una cosa un poco pesada. Si bien los otros tutoriales son muchos, porque ustedes saben que yo voy mostrándoles también cada vez que surge una versión nueva, que es lo que siempre aconsejo también que se trate de lograr. Bien, un gusto como siempre estar con ustedes, espero no haberles aburrido y será hasta el próximo. Los recursos, hay que practicar mucho con ellos para ir viendo con cada recurso que nos presentan cuáles son las posibilidades que tenemos de ir recortando una imagen, que además muchas veces requiere que se combinen una serie de esos recursos que tiene el cortador para ir haciendo un recorte bueno. Yo he dicho otras veces, cuando de alguna forma han ponderado mis recortes, que hay muchas horas dedicadas exclusivamente a recorte. Yo voy a hacer... Bueno, este es un tema que no me resulta muy fácil encarar, porque es un tema muy repetido y los temas repetidos cansan, pero como realmente estoy viendo a través de los comentarios y las preguntas, las consultas, que una mayoría, y digo mayoría porque no es la totalidad, hay muchas excepciones por supuesto, pero la mayoría no toma idea exacta de lo que es un recorte. En primer lugar, me doy cuenta que no disponen, cuando es posible, yo sé que es posible, contar con más de un cortador, como estoy aconsejando desde hace mucho tiempo, y veo también cómo se, en cierta forma, desilusionan cuando sus cortes no son tan perfectos como quisieran. Los cortes no son una cosa que se producen automáticamente. No hay ningún cortador, yo lo he dicho otras veces, que sea algo mágico. Además, cada uno tiene un mecanismo distinto para trabajar, un comienzo distinto, aunque el principio sea el mismo, que es el de la diferenciación de colores. Pero de todas maneras, hay que insistir con los cortadores y, como dije también ya varias veces, no todas las imágenes se prestan para el mismo cortador. Por eso tener uno solo suele ser insuficiente. Es común que sea insuficiente. Imágenes que se recortan bien con uno no se recortan bien con otro.
tienen los recortadores Mucher, y por eso digo, este video no me resulta demasiado fácil. Voy a hacerles en lo posible una referencia lo más rápido que me sea posible. Voy a hacer una sola muestra de un recorte de una parte nada más de la imagen, y voy a hablar de lo que es recortar imágenes simples como esta que están viendo ustedes acá, y recortar imágenes con fondos muy complicados, porque esa es otra de la cuestión, o de las cuestiones que se me plantean siempre. Es cierto que cuando se hace la demostración de un recortador, generalmente, sobre todo los laboratorios